Lidera, un podcast de Tatiana Buenaño. Bienvenidos. ¿Qué pasaría si te dijera que la grandeza no está reservada para unos cuantos y que todos lo podemos experimentar? Yo soy Tatiana Buenaño, este espacio es Lidera, un espacio íntimo, terapéutico, poderoso para personas como tú que quieren tomar las riendas de su vida. Hoy conversaremos con Su Romero. Esta mujer impresionante desafió todas las creencias e incluso la biología y se propuso un sueño: subir en 8 días, 8 cumbres en el Ecuador de más de 5,000 metros. Vamos a explorar cómo cuando tienes un sueño, todas tus células, todo tu cuerpo responde y se transforma para alcanzarlo. Ella es mamá, empresaria, mujer, montañista, ciclista y sobre todo una persona que se ha transformado y que hoy vive desde su grandeza. Bienvenida, Su, a este espacio. Gracias, Tati. Qué lindo estar aquí. Me encanta estar aquí. Bueno, no con el fin de reclutar alpinistas, pero sí contarles la experiencia de cómo la montaña ha sido una maestra en mi vida. Y para que les sirva esas vivencias en la vida de cada uno, porque todos, yo considero que todos alguna vez tenemos una montaña en nuestra vida que escalar. Sí, definitivamente no solo una, sino varias. Y resueno tanto contigo y estoy tan emocionada de que vengas hoy, porque también para mí la montaña fue mi proceso de sanación después de un divorcio muy complicado. Y siento que cada uno de los pasos me iba dando confianza para poder subir este Everest o esta montaña que cada uno tiene durante su vida. Cuéntanos, ¿qué te llevó a ti? Porque yo te conocí embarazada en las clases de yoga y me acuerdo esta Su dulce, amorosa en este estado de gestación, y luego cuando te he visto y he visto tu trayectoria, digo, wow, o sea, qué fortaleza tan increíble, que no digo que no la hayas tenido antes, pero siento también que el camino y las montañas te han ido transformando para creer en ti y lanzarte a este desafío que fue una locura. Sí, bueno, ha sido un camino bastante lindo. Creo que la montaña nos saca esa fuerza que todos tenemos adentro. Todos tenemos una insospechada fuerza que no la conocemos hasta que la vida nos pone a prueba. Y eso es lo que la montaña te saca y te enseña. Porque cuando tú subes una montaña no solo se trata de subir y bajar, sino la verdadera grandeza es en poner en práctica toda esa entrega, todo ese esfuerzo, esa dedicación al día a día. Entonces, bueno, tú me conociste en gestación de mi última nena. Nació y yo empecé, siempre he sido deportista. Lo que pasa es que cuando yo tuve mis bebés era como que paraba y era solo mi cuerpo dedicado a ser mamá. Uh-huh. Pero luego, ya cuando dejé el tema de la lactancia, entonces volví al deporte. Y tenía un grupo de amigas que una vez una subió unas fotos de una montaña, era Liliniza Norte, y yo vi y dije, wow, qué hermoso. Dije, oye, ¿dónde es? Me dijo, vamos. Y yo, bueno, vamos. Siempre me ha encantado la naturaleza. Desde niña me encantaba ir al Ilaló, me encantaba pasar en los ríos. O sea, la naturaleza para mí es algo que ha crecido conmigo al lado. Entonces yo dije, ya, bueno. Y me dijo, no, es que vamos a hacer un plan para ir al Cotopaxi. Entonces vamos al Cotopaxi. Y yo, no, yo al Cotopaxi no me voy. Tenía miedo. Y ella me dijo, bueno, acompáñanos a las medias montañas, que es el plan para aclimatar. Y yo dije, ok. Y empecé a subir montañas con ellas y empecé a enamorarme cada día más y cada día más. Pero mi miedo era el Cotopaxi, hasta que mi guía me dijo, no, tienes tu físico, pero cambia tu mente, no te va a pasar nada. Y me subí y entendí que es el miedo el que te dice que te quedes quieto, que no puedes. ¿Y este año qué año era en tu vida? Cuando hiciste la primera cumbre del Cotopaxi. 2018. 2018. Y desde ahí
me he convertido en una montañista aficionada. No he parado y siempre me he puesto como que, ok, listo, ya está el coto, vamos a otra, pero me he subido tantas veces. Y luego viene un objetivo grande que era el Chimborazo, que era, todo el mundo me preguntaba como, bueno, ¿y el Chimborazo? Y el Chimborazo para uno es... Palabras mayores. Sí. Pero la vida me tenía otros planes y estaba en una carrera de bici y tuve un accidente. Tuve un accidente muy grave. Estoy aquí viva de milagro. Y después empecé a toda esa enseñanza que la montaña me dio, que es una de las cosas que la montaña te enseña es la adaptación, el poder de la adaptación, ¿no? Yo creo que la fuerza de un montañista no radica en los músculos, ni en la altura, ni nada, sino en el poder de adaptación, cómo te adaptas a los cambios. Entonces yo tenía que empezar eso porque, bueno, tuve una ruptura del piso de la órbita del ojo, entonces tenía que recuperarme y vivir con eso, ¿no? Tengo clavos de titanio en el ojo. Y luego era esta lucha interna que dices, bueno, ¿qué hago después de esto? O sea, es que la vida te da una oportunidad más. Entonces dices, bueno, ¿cómo la voy a tomar? Porque nosotros no tenemos el control sobre lo que pasa en nuestras vidas, pero yo creo que sí tenemos el poder de determinar y de decidir qué hacemos con el trauma después. Tienes el poder de determinar qué hacer, si quedarte en el miedo o continuar y vencer. Entonces decidí volver a la bici. Pero ¿cómo haces y cuál es el entrenamiento que tuviste antes? Porque mucha gente dice, bueno, el universo me está dando una señal, mis guías, mis maestros, de que ya después de una caída me debo quedar quieta y debo parar. Pero para ti fue todo lo contrario, fue un impulso de, esta es una nueva oportunidad, he estado de cara a la muerte, no es fácil estar de cara a la muerte teniendo 2 hijos. ¿Y de dónde sacas esa fuerza? Yo entiendo que te dio toda la preparación de la montaña, todo lo que habías hecho antes, como para poder decir, estoy viva, tengo una nueva oportunidad y de aquí en adelante voy a vivir al máximo, que siempre has vivido así. Pero no se perdió eso con esta caída, como que te dio más poder, más ímpetu. Sí, es como creo que cuando uno se pone un desafío en tu vida tienes como una razón más fuerte por la que levantarte todos los días. Porque a veces no solo se trata de motivación, sino de disciplina. Entonces, pero cuando tienes un plan es como que le vuelves objetivo y empiezas a desarrollar ese objetivo en planes, en acciones. Y no es fácil, Tati. O sea, bueno, después de este accidente viene este impulso por ponerme un desafío, por ponerme algo grande. Y es la conexión también con la montaña, ¿no? Y es conocer toda la enseñanza que me ha dado la montaña, de cómo te saca esa fuerza. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, o sea, creo que voy a plantearme algo distinto, que me rete, que me ponga a prueba. La fuerza, no lo sé, no te puedo decir como que de dónde saco tanta fuerza, no lo sé a veces, pero sí te puedo decir que son las ganas de vivir, o sea, las ganas de hacer cosas grandes que te despierten todos los días. Entonces ahí viene el reto que me puse. ¿Cuáles son esos aprendizajes que te ha dado la montaña a lo largo de estos años? Bueno, la montaña primeramente me ha enseñado lo que es la humildad, que es la grandeza de tu corazón. Y es cómo le ves a la montaña, o sea, con qué respeto le miras a la montaña y a la naturaleza en sí. Me ha enseñado lo que es trabajo en equipo, bastante, lo que es poder ser solidario con los demás y también recibir esa ayuda. Me ha enseñado que la montaña te saca
realmente la máscara, porque allá arriba todos somos iguales, todos sentimos por igual, tenemos el mismo frío, el mismo miedo, vértigo, náuseas, cansancio. Entonces, el viaje a la cumbre es un viaje al interior de uno mismo. Y es como la montaña te empieza a hablar y cómo tú empiezas a conocer tu cuerpo y a decir, bueno, ok, ¿qué más puedo hacer? Ya di este paso, pero ¿de qué más soy capaz? Entonces, vas aprendiendo eso interiormente, porque es un viaje que no es cómodo. Y la montaña no es cómoda y la vida tampoco es cómoda. Y tenemos que aprender a vivir también con la incomodidad. El frío no es cómodo. El hambre, la sed, todas esas cosas. Pero lo lindo es poder aplicar toda esa enseñanza al día a día, a la montaña que tenemos a diario nosotros, como un divorcio, como te decía, cuando uno se divorcia es tener un Everest aquí y decir, ya, dale, empieza. Y como cuando haces cumbre es un paso a la vez. Igual la vida es un paso a la vez. A veces creemos que no vamos a poder porque vemos una montaña demasiado grande, un reto demasiado grande, un problema demasiado grande, una enfermedad demasiado grande, esto que te pasó, una caída demasiado grande. Pero el entrenamiento es justamente, a pesar de eso o con eso, volvernos a parar y volver a dar un paso y volvernos a plantear algo. Que además de todo este proceso interior que has hecho, que a mí me inspira un montón, de escucharte, de sentirte, de ver esa luz en los ojos, ¿qué más has creado a tu alrededor como para que un sueño, que ya no fue un sueño, que ya lo hiciste, se haga realidad? Esto de las 8 cumbres en 8 días, que a mí me parecía una locura, y te decía antes de empezar la entrevista, cuando escuché esto dije, wow. Y te fui siguiendo cada día y me inspiraba cada vez porque decía, es impresionante. Yo he hecho unas pocas cumbres y todas las veces me pasa lo mismo. Entonces me levanto, me duermo el día anterior súper consciente, me alimento súper bien y me levanto de madrugada. Tú sabes cómo es eso, ¿no? La madrugada de la montaña. Ajá. Llego. Camino 2 horas y cuando comienza el pajonal o la arena, digo, ¿para qué vine? O sea, estaría durmiendo en mi cama. Todas las veces lo mismo, ¿no? Claro, ya con la práctica y con el tiempo dices, bueno, sí, vas a llegar. O no vas a llegar, a veces las condiciones físicas no te dan, el clima no te da, ahí es donde entra la humildad. A veces estás tú 100% preparada, y el guía te dice, no, hoy no es posible porque hay una tormenta o una avalancha o lo que sea. Tienes que bajar. No depende de ti, a pesar de que le has puesto todo el entrenamiento y todo a la causa. Entonces, ¿cómo haces tú para construir esa tribu? No hay como ir solo a una montaña, es muy peligroso. Ahí también está la humildad de que, por más montañista que sea, a mí me encanta seguirle y le vi a Iván Vallejo también. O sea, tienes que ir en grupo. Sí. No puedes hacer algo así solo. Y en la vida es igual. A veces creemos que estamos solos y que no podemos depender de nadie o no podemos pedir ayuda. Me encantó esto que dijiste, que a ver, se desarrolla la solidaridad. A veces tú das, a otras veces tú recibes. ¿Cómo ha sido esto de ir construyendo a lo largo de estos años en la montaña? Claro, Tati, yo este reto no lo hubiera logrado sin mi equipo. O sea, para mí mi equipo fue fundamental. Es esa comunidad, esa gente que está atrás apoyándote. Y claro, cuando yo me propuse hacer este reto, dije, bueno, solita yo lo pensé y dije, no sé si ni siquiera físicamente está posible. Y empecé a averiguar si había alguien más que lo había hecho. No, o sea, el Gonzalo Calisto, no sé si has escuchado, él sí se subió a algunas montañas corriendo incluso, o sea, bueno, él es súper fuerte, pero no había sobre los 5,000, o sea, era estar todo el tiempo sobre los 5,000 metros de altura. Y ahí el guía me dijo, mira, mapeemos todo, y me dijo, si es posible, ahora físicamente te tienes que preparar, y ahí vino mi preparación, cómo encontré a mi entrenador,
luego a mi fisio, cómo se fue la gente sumando, mis amigos. Y entonces tenía un amigo por acá y me decía, ya, yo voy a llamar a tal empresa que le conozco y te acolito para que te den, no sé, el auspicio del auto. Me fui a Petzl, me dieron el equipo. Entonces se fue sumando la gente como que... Pero, claro, me veían de lejos, pero era yo la que tenía que físicamente entrenar. Entonces, cada vez que se iba acercando la fecha, yo decía, no sé si... Y pensaba en cada montaña, ¿no? Porque yo ya había hecho todas estas altas montañas en diferente tiempo. Entonces, se me venía a la mente el Cotopaxi, el Cayambe, el Chimborazo. Y decía, a ver, después del Chimborazo, uno se va y se duerme una semana. Claro. ¿Cómo voy a hacer? Masaje, descarga, todo. Exacto. No tenías tiempo de hacer eso. No tenía tiempo y pensaba en cada montaña y decía, no sé si físicamente lo voy a lograr, pero seguía entrenando. A veces no quería entrenar. O sea, era un lunes 4 de la mañana que me sonaba la alarma, porque a ver, no nos olvidemos que soy mamá. Entonces, ahí también viene el tema, también es trabajo. Entonces viene el tema de cómo le busco las horas a mi entrenamiento. ¿Cómo me acomodo? Y a veces... Claro, la gente creería que lo único que hiciste era entrenar durante 5 años para ese reto, nada más alejado de la verdad. No, ajá. Entrené en total 8 meses. Y fueron 8 meses duros, pero yo creo que la disciplina es enamorarte de hacer cosas difíciles todos los días hasta que se vuelven fáciles. Entonces me fui enamorando del proceso. Pero sí, había lunes 4 de la mañana que me sonaba la alarma y yo no quería saber del mundo. Y decía, pero a ver, tengo un objetivo, tengo un desafío. Y yo creo, y una pasión. Yo creo que cuando la gente encuentra una pasión en su vida, le da más sentido, le da sentido. Y es para ti, no para que te aplaudan, no para que te... Nada, es para ti. Entonces, fue un proceso duro, pero cuando llegó el día del reto, yo me sentía lista mentalmente, porque a veces no solo porque te dicen que es difícil, no significa que no lo puedas hacer. Y la idea es decir y mentalizarte que lo puedes hacer. Confiar en ti y confiar en el proceso y confiar en todo lo que has venido haciendo bien. ¿Cuánto disfrutaste? Porque ahora, en la época en la que vivimos, parecería ser que si no disfrutas, no ese es el camino, ¿no? Es como tienes que disfrutar y está como sobrevalorado el placer. Y esto implica un esfuerzo. Esto implica días en que no quieres levantarte de la cama, como dices. Esto implica días en que tienes con dolor físico que continuar. Entonces, ¿cómo mezclas la disciplina, la determinación, la pasión con qué grado de placer o de disfrute tuviste en este reto y a lo largo de la vida? Porque a veces como que perdemos el norte creyendo que solo debemos hacer lo que nos gusta. Y yo sé que te gusta subir las montañas, pero no todos los días era placentero. Sí, así es. O sea, bueno, siempre mis amigos me han catalogado de que estoy un poco loca y de que me gusta el sufrimiento. Y claro, había veces que salíamos a ciclear, por ejemplo, y hacíamos horas de bici y luego yo les decía, chao, me voy al ruco. O sea, tenía que, después de la bici, irme al ruco y ellos ya se iban a comer, todo. Y yo tenía que todavía seguir entrenando todo el día en la montaña. Entonces era como que... Pero, no sé, creo que para mí, lo que pasa es que no es para todos el encontrar placer en el sufrimiento. O sea, es un poco paradójico. ¿Has escuchado esa canción de Beto Cuevas que dice, sin dolor no te haces feliz? Es algo así. O sea, yo encuentro en todo el esfuerzo, en todo el sacrificio, en todo lo que me cuesta, después como dopamina. O sea, me genera bastante dopamina. ¿Después, cuando llegas al objetivo o durante el proceso? ¿Cuándo es que sientes esa dopamina? Muchas veces durante el proceso. O sea, como que me encanta saber que me estoy esforzando. Y sí, me está doliendo, pero no importa.
no sé, creo que también la vida te va formando de acuerdo a lo que has vivido. Porque, Tati, no es que es para todos y no todos tenemos esa capacidad de, no digo que muchos más no, pero a veces he conocido gente como que dice, no, o sea, yo no me meto ahí y prefiero estar como en esta zona, tranquilo. Pero yo entiendo que puede ser de acuerdo a las vivencias de cada persona, de cómo desde chiquito te ha tocado enfrentarte a situaciones en la vida. Uh-huh. Lo más valioso es lo que traes luego al día a día, que es como empezamos esta conversación. O sea, en realidad no todo el mundo nació para hacerse 8 cumbres en 8 días. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, todos tenemos desafíos en la vida, en lo cotidiano, que sí, nos toca tomar las riendas y enfrentar. Entonces, luego, cuando llegas a las cumbres y se acaba el proceso, ¿qué sentías? Porque había toda una comunidad. Yo quiero poner aquí que todo el Ecuador te seguía. O sea, éramos muchas personas, tu familia, se sentía como esta comunidad. No sé si tú sentías, pero como siguiéndote y ya hizo la primera, ya hizo la segunda, ya. Es como esto que te alegra el triunfo del otro, que te alegra que tú vayas cumpliendo tu sueño. Te alegra de corazón y te inspira. Decíamos también en algún momento antes de empezar la entrevista que esto va transformando tu psique, va transformando tu composición celular, tu biología. ¿Cómo se siente eso cuando ya llegas a tu objetivo? Sí, era una mezcla de muchísimos sentimientos, porque sentía esa gente que está atrás tuyo. Entonces, que ese paso que te cuesta, ese paso en la madrugada, yo empezaba a ponerle nombres a los pasos, porque sentía que era como un servicio para los demás, que no solo estaba haciendo esto yo por mí, sino para los demás, para poder inspirar a las demás personas a que encuentren un objetivo, por más pequeño que sea. No necesitan subirse 8 montañas ni una alta, ya, sino más bien que encuentren un objetivo cualquiera que sea en su vida y que crean en ellos. Entonces yo lo hacía esto también para inspirar. Para la gente que estaba pasando algún momento de depresión también, encuentro en la montaña una herramienta de sanación, un instrumento de sanación muy importante. La montaña de alguna u otra forma te muestra lo que tú quieras recibir de ella, pero de que tiene una energía increíble, la tiene. Entonces también lo hacía para poder inspirar a esas personas que muy poco hablan de la depresión. Uh-huh. Y entonces le ponía nombres a mis pasos. Entonces era como que, a ver, le vamos a poner a mis hijos primero. Ellos estuvieron todo el tiempo. Y claro, y el saber que había esta comunidad, este equipo también apoyándome, mis guías ahí al lado mío diciéndome, no te rindas, o sea, dale, te voy a apoyar. Y entonces cuando estás ahí en lo más alto, empiezas a entender primero que somos muy pequeños ante el universo, ante la grandeza del universo, de la naturaleza. Pero a pesar de lo pequeños que somos, podemos estar ahí, en ese punto tan alto, entregando todo en nosotros. Entonces era una satisfacción y era un logro no solo mío. Yo no quería hacer esto por ego, a pesar de que el ego también va a estar presente en algún momento en nuestras vidas. Pero sí sentía eso como que, ok, listo, check 1, me faltan 7. Entonces era como que, ok, lo logré. Trataba de sentir a mi cuerpo, de ver cómo estaba, como distribuir las fuerzas. O sea, como no me voy a sacar la madre en esta, sino voy a esperar también a las otras. Y súper agradecida con toda la gente que estaba ahí apoyándome, porque se sentía la energía, se sentía. Entonces, agradecida con la montaña y con Dios, que estaba ahí también. Qué bonito. Sí, lo que traes es súper importante. Yo tengo algunos pacientes que se han curado de depresión, de adicciones con la montaña. Es una herramienta bellísima, está ahí a disposición de todos.
No es algo excesivamente costoso como para hacerlo todas las semanas. Lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina en nuestro país, que es una bendición. Y he visto procesos muy potentes porque te pone los pies en la tierra. Es un paso a la vez y además te da muchísima confianza. El hecho de haber llegado a hacer una cumbre o el hecho de haberte decidido a ir tras un sueño, te da confianza en ti mismo. Tienes que vencer el miedo, tienes que vencer la incomodidad, pero eso cada día te va haciendo más fuerte y creo que es el mayor regalo que tienes después de entregarle un día, de entregarle, bueno, no sé si la vida, pero de entregarle tiempo a estar en la naturaleza. Ya la naturaleza por sí mismo sana. Uh-huh. Nosotros aquí, el podcast es una propuesta de liderazgo, ¿no? Y el liderazgo empieza por liderarte a ti mismo. Y este liderazgo es la autonomía física, que definitivamente tú la has vivido. Esto que dices, ¿cómo cuido mi cuerpo? ¿Qué me decía el cuerpo? De estar en conexión profunda con quién eres, que nace de un amor propio. La autonomía emocional, que se trabaja también en este desafío, ¿no? ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Cuánto de miedo? El suficiente para que no te vaya la vida ahí, pero que eso no te paralice. La autonomía mental, como todas estas creencias de, tú me dices, a veces creemos que no es posible, pero cuando trascendemos eso nos damos cuenta que sí es posible y desde las pequeñas creencias que hemos sido condicionados, que nos hemos creído como verdad. Y luego la autonomía financiera, la autonomía económica, que definitivamente para un proyecto de esta naturaleza tuviste que convocar a varios agentes para que sea posible, ¿no? Entonces, me encanta porque eres como un testimonio de alguien que ha podido integrar a su vida todas estas autonomías. ¿Qué le dirías a tu niña interior, Su, después de este camino que has vivido? Que no sé que yo sé que todo no ha sido fácil. Han habido sus luces y sus sombras. Sí, o sea, de verdad, bueno, no fue fácil el reto por todo lo que conllevaba, igual físicamente y mentalmente, pero ¿sabes qué? Si me preguntas si lo volvería a hacer, te diría que sí. Qué hermoso. Ajá. O sea, dentro de todo fue hermoso. Hubo momentos en que yo me quebré, o sea, cuando fui al Cotopaxi, que era la sexta montaña, yo ya no quería subir más. O sea, les dije a los guías como que, oigan, ¿saben qué? Yo llego hasta aquí y estábamos a 5,600 más o menos en Yanasacha y la montaña estaba pelada, estábamos solitos y yo físicamente destrozada y les dije, yo llego acá. Y ahí me dijeron, ¿por qué? O sea, estás con 2 guías, o sea, asegura esta cumbre. Y ahí también entendí que el miedo se puede volver tu aliado a veces, porque cuando haces las cosas con miedo, haces con más cuidado. Entonces el miedo ya se vuelve tu aliado porque tienes miedo. Y sentir miedo también es parte de ser humano, ¿no? De reconocernos pequeños. Uh-huh. Y entonces es ahí cuando le diría a mi niña interior que creo que lo estamos haciendo un poco bien. No sea tan loca, no mentira. No, pero que me encanta cuando cuando está más el lado de ella, de esa niña interior, porque es ahí cuando yo digo, no me voy a dejar sugestionar por la edad, ni porque no, ya esto no es para mí, ya soy mamá, ya tengo 43 años, o sea, no. Es como que no, vamos, sigamos con ese espíritu joven. Creo que la edad, no solo, nosotros no somos nuestra edad, somos nuestra energía. Uh-huh. La energía que le ponemos a la vida, la actitud que le ponemos a la vida. Entonces creo que le diría que lo estamos haciendo bien. Qué bonito. ¿Y qué les dirías a toda nuestra comunidad que a veces tiene miedo de cumplir un sueño y no se atreve a subir su Everest?
El Everest siempre va a estar ahí. Entonces, yo creo que tenemos que cada sueño, cada objetivo que nos planteemos es escuchar esa brújula interna que tenemos en el corazón. Esa chispa que nos dice, muévete un poquito de esa zona que no te va a llevar a ningún lado, donde nada crece, porque en la zona de confort nada crece. Entonces, tal vez ver nuestra luz y decir, y confiar en nosotros, y reconocernos capaces, y reconocer que somos capaces de hacer cosas mucho más allá de lo que nos han planteado. Entonces, y les diría que persigan sus sueños y que cuando encuentren su gran montaña, la tengan con quien compartir también. Porque lo que se comparte se multiplica. Qué hermoso eso, me encanta. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio y bueno, cuando quieras hacer una montaña, me llamas, por favor. Sí. La próxima te llamo. Tengo que volver a entrenarme, pero la próxima te llamo. Sí, sería hermoso. Ajá. La montaña es un lugar donde realmente te conectas con toda la madre tierra, todo. Y esto que dijiste al último me resuena mucho porque para mí fue una conexión profunda con mi hija. Como contaba, después del divorcio, con mi hija menor, compartimos y sanamos juntas todo este proceso a través de la montaña. Así que yo le tengo muchísima gratitud y muchísima fe. Sé de lo que es capaz la naturaleza y la vida. Así que gracias por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, por seguir inspirando mujeres y que todos los anhelos de tu corazón y esa brújula esté súper prendida guiándote. Qué linda. Gracias por este espacio y espero de verdad poder inspirar y que las personas encuentren ese pequeño desafío, esa pequeña lucecita que les mueve a hacer algo distinto. Porque lo que hablamos al inicio, la grandeza no está en los elegidos ni nada. La grandeza está en dónde la quieras ver, cuándo la quieras ver. Y cuando te atrevas Sí. a ir tras de ella. Gracias a toda nuestra comunidad por estar aquí. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte este episodio. Yo soy Tatiana Buenaño y te espero en un episodio más de Lidera.